que quien toca la arca sin permiso no vuelve a respirar, y que donde descansa, la historia tiembla. Y si nunca desapareció y solo fue silenciada, soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. La legendaria Arca de la Alianza, un cofre sagrado, un pacto sellado con fuego y piedra. Relatos antiguos aseguran que su presencia desataba tormentas, derribaba murallas y hacía caer a quienes se atrevieran a profanarla. Un objeto, o quizá una tecnología cuyas reglas jamás comprendimos. Custodiamos la caja no por fe ciega, sino por miedo a lo que despierta. Siglos de guerras, saqueos y silencios la borraron del mapa. Algunos susurran que fue escondida por manos temerosas, otros que fue arrebatada por quienes entendieron su verdadero poder. Hoy nos haremos una sola pregunta, clara y peligrosa. ¿Dónde está la legendaria Arca de la Alianza realmente? Acompáñenme. Seguiremos las huellas que la historia dejó a medias y las sombras que alguien se empeñó en ocultar. Y quédense hasta el final, porque revelaremos un testimonio inquietante de quien asegura haber sentido el poder del arca con sus propios ojos y oídos. El cofre sagrado y su desaparición. En la tradición bíblica, la Arca de la Alianza no era un simple cofre. Según el libro del Éxodo, fue construida por orden directa de Dios, con madera de acacia y recubierta de oro puro. Dentro guardaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. Pero su función iba más allá de ser un relicario. Era descrita como el trono invisible de lo divino, un puente entre los cielos y la tierra. Con ella, los israelitas marchaban a la guerra, y relatos antiguos narran cómo las murallas de Jericó cayeron cuando el arca fue llevada al frente. Donde se posaba el arca, allí estaba la presencia misma de Yahvé, y nadie podía resistirla. Durante siglos, se mantuvo en el lugar más sagrado de Jerusalén, el Templo de Salomón. Sin embargo, tras invasiones, saqueos y el paso inexorable del tiempo, su rastro se pierde como si hubiera sido borrado deliberadamente. ¿Qué ocurrió con el objeto más temido y venerado del mundo antiguo? ¿Fue destruido, robado o cuidadosamente ocultado para protegernos de su poder? Lo que están a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creían saber sobre historia, religión e incluso sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Guardián, si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. De Moisés al Templo de Salomón. La primera mención clara de la arca surge en el Éxodo. Moisés, tras recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, recibió instrucciones precisas: un arca de madera de acacia, recubierta en oro por dentro y por fuera, con querubines enfrentados sobre la tapa. Era la representación tangible de un pacto eterno entre el pueblo y su Dios. El arca se convirtió en el corazón del campamento israelita. Según los relatos, guiaba a las tribus a través del desierto, marcando el camino hacia la tierra prometida. Cada batalla librada con ella terminaba en victorias imposibles de explicar. Cuando los sacerdotes levantaron el arca frente a Jericó, las murallas se estremecieron y la ciudad cayó sin que una espada la tocara. Durante generaciones fue custodiada en distintos lugares hasta que el rey Salomón mandó construir un templo majestuoso en Jerusalén. Allí, en el Sancta Sanctorum, el arca reposó como el objeto más sagrado del pueblo hebreo. Sin embargo, la historia también nos muestra su vulnerabilidad. Con la invasión babilónica en el año 587 a.C., el templo fue saqueado y destruido, y el arca,
simplemente desapareció del relato oficial. Ni las crónicas bíblicas ni los documentos posteriores explican qué ocurrió realmente. Un tesoro de incalculable valor espiritual y, quizá, tecnológico, perdido en medio de guerras y silencios. Lo extraño no es que nadie la encontrara, lo extraño es que todos fingieran olvidarla. Así termina la versión aceptada. Un arca gloriosa, luego borrada sin dejar rastro. Pero, como todo misterio, cuanto más se oculta, más preguntas nacen. El silencio que lo oculta todo. El destino del arca tras la caída de Jerusalén es uno de los vacíos más extraños de la historia. Hasta entonces, los textos sagrados eran meticulosos en sus descripciones. Genealogías, medidas exactas de templos, nombres de sacerdotes, nada quedaba al azar. Y sin embargo, justo cuando el objeto más sagrado desaparece, las crónicas callan. Cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén en el año 587 a.C., los registros babilónicos y los libros posteriores enumeraron copas, incensarios y tesoros de oro arrancados del templo. Pero sobre la arca, ni una palabra. ¿Un tesoro que hacía temblar naciones y nadie lo menciona? El silencio pesa más que cualquier relato. Algunos investigadores sostienen que esta omisión fue deliberada, una forma de proteger un secreto demasiado grande. Si la arca hubiese caído en manos babilónicas, ¿no se habrían jactado de ello en sus inscripciones? Sin embargo, sus crónicas no la nombran. El botín fue enorme, sí, pero incompleto. Otra grieta aparece en los textos apócrifos. El segundo libro de los Macabeos menciona que el profeta Jeremías ocultó la arca en una cueva antes de la destrucción del templo, sellando la entrada y proclamando que no sería hallada hasta que Dios lo quisiera. El lugar permanecerá desconocido hasta que el Señor reúna a su pueblo y muestre su misericordia. Este relato introduce una idea perturbadora. La desaparición del arca no fue fruto del saqueo ni del azar, sino de un acto consciente de ocultamiento, un secreto transmitido quizás solo a unos pocos guardianes. Otros rumores señalan túneles bajo el monte del templo, pasadizos que conectarían cámaras selladas y depósitos donde los sacerdotes pudieron haber escondido no solo el arca, sino otros objetos de poder. Excavaciones modernas han detectado anomalías en la zona, pero nunca se ha permitido una exploración completa. ¿Casualidad o censura? Los guardianes sabían que si el arca caía en manos enemigas, no solo Jerusalén estaría perdida, sino el mundo entero. Y hay aún un detalle más inquietante: el silencio posterior. Ningún pueblo vecino, ningún conquistador, ni siquiera Roma, que se jactaba de cada trofeo, proclamó haber encontrado la arca. Era como si todos supieran que su poder debía permanecer oculto. Así, lo que la historia oficial presenta como un vacío, en realidad podría ser una estrategia, un pacto de silencio para que nadie pudiera reclamar lo imposible. Porque tal vez el arca nunca se perdió, tal vez simplemente fue enterrada en las sombras. De Etiopía al Vaticano, las huellas ocultas del arca. Si la historia oficial se desvanece en un silencio sospechoso, es inevitable que surjan otras versiones, y lo fascinante es que todas, aunque distintas, parecen conectarse en un mismo hilo invisible. En tierras lejanas, a miles de kilómetros de Jerusalén, hay quienes aseguran que el arca nunca se perdió, sino que fue llevada a Etiopía. La tradición más antigua del país afirma que Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Saba, viajó con ella para protegerla. Desde entonces, habría reposado en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión. El guardián consagrado nunca abandona su puesto, y jamás nadie ha vuelto con vida de mirarla de frente.
El misterio crece porque nadie puede confirmarlo. La capilla permanece cerrada, custodiada día y noche, y el acceso está prohibido incluso a los más altos jerarcas religiosos. ¿Un simple mito o la última fortaleza de un secreto demasiado grande para mostrarse al mundo? Pero si el arca no está en Etiopía, ¿podría haber sido guardada por la institución más poderosa de la cristiandad? Hay quienes creen que tras siglos de conquistas, pactos y guerras, la Iglesia Católica se hizo con el cofre sagrado, ocultándolo bajo los sótanos del Vaticano. Entre los muros romanos se custodia aquello que cambiaría la fe y quizás también el poder del mundo. El Vaticano lo niega, claro, pero su silencio y su acceso restringido alimentan más preguntas que respuestas. Y de nuevo, la sombra del arca aparece ligada a una red de poder que trasciende los siglos. Aunque la historia no termina allí. En la Edad Media, otra hermandad reclamó haber encontrado secretos bajo las ruinas del Templo de Salomón, los Caballeros Templarios. Sus excavaciones en Jerusalén alimentaron rumores sobre tesoros imposibles, objetos sagrados y fuentes de poder desconocidas. No hallamos riqueza ni piedras preciosas. Hallamos un fuego vivo y juramos protegerlo con nuestra sangre. Desde entonces, las leyendas vinculan al arca con las órdenes secretas que heredaron los saberes templarios, masones, guardianes ocultos, sociedades que habrían custodiado reliquias más allá de la vista de los reyes. Y si damos un paso aún más arriesgado, quizá el arca nunca fue un objeto religioso, sino una máquina incomprendida. Sus descripciones en la Biblia, oro que recubre madera, varas de transporte, figuras metálicas, podrían encajar con la idea de un condensador eléctrico capaz de generar energía y descargas mortales. Algunos sostienen incluso que se trataba de un artefacto de origen extraterrestre, dejado en la Tierra como prueba, herramienta o advertencia. Los profetas la llamaban presencia divina. Nosotros, quizá, la llamaríamos tecnología prohibida. Y así, de Etiopía al Vaticano, de los templarios a los cielos, cada teoría se enlaza con la anterior como si todas fueran piezas de un mismo rompecabezas. Un rompecabezas incompleto, pero con una conclusión inevitable. El arca nunca fue destruida, solo apartada de nosotros, esperando el día en que vuelva a revelarse. Símbolos, sociedades secretas y profecías. Hablar del Arca de la Alianza no es solo preguntarse dónde se esconde, sino preguntarse qué significa realmente. A lo largo de los siglos, su sombra ha estado ligada a reyes, templos y conquistas, pero también a hermandades secretas, símbolos universales y profecías que hablan del fin de los tiempos. Los templarios, por ejemplo, cavaron durante años bajo las ruinas del Templo de Salomón. ¿Qué buscaban con tanto empeño? Muchos sospechan que hallaron algo que les dio poder y riqueza más allá de lo imaginable. Con el tiempo, esas reliquias habrían pasado de mano en mano, disolviéndose en las redes de sociedades secretas que aún hoy evocan símbolos de piedra, compases y estrellas, todos con un mismo origen, el santuario perdido de Jerusalén. Algunos investigadores van aún más lejos. Afirman que el arca no era única, que en distintas culturas aparecen relatos paralelos de cofres sagrados y cajas luminosas. En Egipto, en India, incluso en las tradiciones mesopotámicas. Es posible que todas estas civilizaciones, tan distantes entre sí, hablaran de fragmentos de un mismo misterio. El arca no era la única. Era solo una pieza de un rompecabezas mayor, disperso por los dioses entre los pueblos de la tierra. Si esto fuera cierto, la historia del arca sería apenas la punta del iceberg, una reliquia más de un conocimiento global que desapareció en cataclismos o fue deliberadamente borrado de nuestra memoria. Quizá no era solo un símbolo religioso, sino una tecnología ancestral que diferentes culturas intentaron reproducir a su manera.
No es casualidad que en los textos apocalípticos se diga que el arca volverá en los tiempos finales, no como un objeto ceremonial, sino como señal de un cambio definitivo. Algunos lo interpretan como un despertar espiritual, otros como la llegada de un arma temida. Sea como sea, siempre aparece vinculada a momentos de caos, destrucción y revelación. Quizás, después de todo, el silencio que envuelve al arca no sea un simple olvido histórico. Quizás sea un pacto, un acuerdo secreto para mantenerla lejos de nuestras manos hasta que llegue el momento, porque lo que debería preocuparnos no es dónde se encuentra, sino lo que podría ocurrir si alguien decide usarla. Un encuentro con la fuerza del arca. Entre los muchos rumores sobre el destino del arca, existe uno que, aunque imposible de verificar, resulta inquietante por los detalles que ofrece. Circula entre exploradores y viajeros que pasaron por Etiopía a principios del siglo XX. Uno de ellos, un arqueólogo alemán cuyo nombre se perdió en el anonimato, aseguró haber sido guiado hasta las cercanías de la capilla de Santa María de Sion, en Aksum. No pudo entrar, claro, pero relató algo que estremeció incluso a sus colegas más escépticos. La noche estaba cerrada. El guardián no me habló, pero me dejó sentarme frente a la capilla. Y entonces lo vi. Destellos azules, como rayos que se filtraban por las rendijas de las piedras. No eran antorchas ni lámparas. Era electricidad pura, vibrando en la oscuridad. El hombre aseguraba que sintió la piel erizarse, como si estuviera frente a una tormenta silenciosa. Sus manos temblaban, y juró que desde dentro se oía un murmullo, un zumbido grave que parecía latir como un corazón metálico. No era oración lo que escuché. Era un pulso, como si algo estuviera vivo, encerrado allí dentro. Sentí que si me acercaba un paso más, no saldría con vida. El testimonio nunca fue publicado oficialmente. Quedó relegado a cartas personales, encontradas décadas más tarde. Algunos lo consideran una invención, pero otros sostienen que aquel hombre describió con precisión lo que se esperaría de un artefacto de poder, aún activo tras milenios de silencio. Si era verdad o no, poco importa, porque historias como esta alimentan la sospecha de que el arca no solo sigue existiendo, sino que late, esperando el momento de volver a manifestarse. Quizás la verdad esté enterrada bajo las piedras del templo, o guardada en los sótanos de un imperio religioso. Tal vez descansa en manos de un monje solitario en Etiopía, o quizá nunca estuvo destinada a ser encontrada. Algunos piensan que el arca volverá en el momento en que la humanidad esté preparada. Otros, que su regreso será la señal de un final inevitable. Lo cierto es que su misterio nos recuerda algo inquietante, que hay secretos demasiado grandes para estar al alcance de todos y poderes que, si se desatan, podrían cambiar el curso de la historia. La pregunta nunca fue dónde está, sino si deberíamos volver a verla. ¿Crees que la Arca de la Alianza aún existe, oculta en algún lugar del mundo? Y si reaparece, ¿será para salvarnos o para condenarnos? Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.